Buenas tardes, muchas gracias y bienvenido a este viaje que vamos a hacer a través del tiempo, de la mano de esta fantástica música milenaria, que espero que, a pesar de esa lejanía en el tiempo, la sentamos cercana, porque es una música que nunca dejó de pertenecer a nuestro acervo cultural, a pesar de que ciertas personas que participaron en su composición, que participaban de este acto del ser humano tan maravilloso como es la música, que nos acompaña desde el momento en que nacimos hasta el momento en que partimos. Siempre hay música en nuestra vida. Esta comunidad precisamente tuvo a bien hacer una serie de cancioneros, de recopilaciones que nos emparentan mucho con eso, con lo cotidiano. Estamos muy acostumbrados a que en los libros de historia aparecen personajes famosos, aparecen eventos famosos. Sin embargo, nosotros, la gran mayoría de nosotros, estamos atados a una vida muy cotidiana. Es el caso de este repertorio, que es lejano en el tiempo, pero cercano en sensaciones, en sentimientos. De hecho, hay una canción que quiero que todos ustedes canten, aunque ya sé que el ambiente está un poquito seco, hay polvo, hay gente con tos. Nosotros a veces también tosemos. De hecho, es probable que tosamos, porque esto es una música también que es de un ámbito doméstico. Tenemos que entender que estamos haciendo un concierto porque es esta barrera, lo que en el teatro se llama la cuarta pared, que nosotros queremos romperla para intentar que nos imaginemos que estamos en un jardín de una casa sefardí, en una cocina también, o en la intimidad de una alcoba. Así que durante estas próximas 5 horas de concierto me gusta... Me le han avisado en la puerta de... ¿Para qué creen que tiene lo de la receta de la cocina? Para cuando lleguen a las 2 de la mañana. Bueno, vamos a dejarlo en 4 horas y media. Es que el repertorio es tan amplio que sería imposible poder abordarlo. Hago esta broma para romper esa dinámica, como les decía, del concierto, ¿no? No es una música seria, no es una música donde no se pueda uno abrir un caramelo y comérselo, sino es una música para escuchar y para disfrutar. Como les decía, no todo se perdió, y el caso es esta canción con la que empezamos el concierto, que va a cantar Irene, que es una música sefardí que en el flamenco andaluz se ha seguido conservando en forma de petenera, y que hay una grabación muy antigua de un cantante de Marchena, un pueblo de Sevilla, que la llamó la petenera del niño turco, y es precisamente esta canción de tradición sefardí. Ellos no sabían que era una canción sefardí.
En estas temáticas de la tradición sefardí hay muchas discusiones entre madres e hijas. Pensamos que es algo reciente, ¿no? Esa preocupación. No sé cuántos padres hay en esta sala y que dicen: a mí cuando salgas de la discoteca del bar me llamas que yo te recojo, ¿no? Esa preocupación que parece que es reciente ya existía en tiempos pretéritos. El caso de esta música es una jovencita que está presumiendo de que ella ya está, digamos, en edad de merecer, y en el lenguaje sefardí se diferencia entre la blanca y la morena. La blanca quiere decir que es la que es aún pura o virgen, y la morena es la que ya ha tenido relaciones sexuales y sabe de lo que habla. Entonces esta pieza va de esa criatura que ha tenido una discusión con la madre y se va paseando por las calles de la judería como intentando coquetear con los jóvenes que se va encontrando por el camino. Morena me llaman, blanca yo nací. De pasear galana, de hacer galantería, mi color perdí. Dame tu rey.